Bueno, en este video continuamos con el capítulo 6 del libro, es decir, geometría analítica, geometría en el espacio. Vamos a hacer el ejemplo que quedó pendiente del video anterior, que es el video de geometría analítica 3. Quedó, digamos, colgado ahí el ejemplo, lo vamos a hacer, pero primero vamos a repasar muy brevemente en lo que tiene que ver con las ecuaciones de los planos que hemos visto hasta ahora. Es decir, un mini repaso. Nosotros vimos ecuación vectorial. Todo así no va a ser un repaso muy extenso, simplemente pretende ser un repaso muy breve de las ecuaciones que hemos visto. Vimos lo que es la ecuación vectorial del plano. De la ecuación vectorial se desprendía muy breve, digamos, naturalmente lo que es la ecuación paramétrica de un plano. Estas son ecuaciones vectorial y paramétrica de plano, ¿sí? De plano. Y por otro lado, vimos lo que era la ecuación implícita de plano. Y también vimos que de la ecuación implícita de plano se desprendía naturalmente lo que llamamos la ecuación normal de plano. ¿Sí? Entonces, así como de la ecuación vectorial del plano se desprendía de forma muy natural e inmediata la ecuación paramétrica del plano, de la misma forma la ecuación normal del plano se desprendía automáticamente de la ecuación implícita del plano. Y después vimos la forma de conectar la ecuación vectorial con la ecuación implícita. Entonces, esa conexión, que es la que es menos obvia de todas las conexiones, permiten conectar todas las ecuaciones. Estas dos, digamos, uno pasa automáticamente de una a otra. Acá lo mismo, uno pasa automáticamente de una a otra. Entre estas dos no era muy obvia la conexión. Es lo que se dio en el video anterior. Entonces, de esta forma, cuando uno construye cualquiera de estas cuatro ecuaciones de plano, automáticamente uno puede conseguir cualquier otra. Vamos, o al menos eso deberían poder hacer, ¿sí? Porque ya hemos visto la conexión entre todas las ecuaciones. Bueno, veamos el ejemplo. Ahora sí que repasamos. Veamos el ejemplo que me va a decir que si yo tengo la ecuación vectorial de un plano, automáticamente puedo saltar a la ecuación implícita o normal de un plano, ¿sí? Entonces pongamos como ejemplo la ecuación vectorial del plano, que va a ser el plano pi. Van a ser todos los puntos de la forma 2, 3, 5 más alfa por el vector 1, 2, 1 más beta por el vector menos 2, 1, 3. ¿Sí? Esto, digamos, si se dan cuenta, es lo que es la ecuación vectorial del plano. ¿Sí? Entonces, de nuevo, automáticamente uno puede saltar de la ecuación vectorial a la ecuación paramétrica igualando componente a componente, porque acá el punto P, es el punto arbitrario en el plano de componentes x y z, ¿sí? Y así el punto 0P no es otro que el vector de coordenadas x y z. Y acá estamos diciendo que este vector es igual a este vector, por lo tanto son iguales componente a componente. Así, el punto x va a ser igual a la primera componente de este vector, que si ustedes hacen las cuentas va a ser 2 más la primera componente de esto más la primera componente de esto, es decir, 2 más alfa menos beta.
menos 2 beta, por este 2 que está acá. Después la segunda componente de la izquierda, que sí, va a ser igual a la segunda componente de este vector, que es la segunda componente de este, más la segunda componente de esto, que va a ser 2 alfa menos beta. Y así, la última componente de este lado tiene que ser igual a la última componente de este lado, es decir, 5 más alfa más 3 beta. Entonces, fíjense, esto naturalmente, que salió de igualar componente a componente, las componentes de acá con las componentes de acá, forman lo que es la ecuación paramétrica del plano. Esto es la ecuación paramétrica del plano. ¿Sí? Acá alfa y beta, ¿sí?, se mueven en los reales. Entonces, de la ecuación vectorial, automáticamente aparece la ecuación paramétrica del plano. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo puedo hacer para obtener la ecuación implícita o normal? Bueno, para la ecuación implícita del plano, ¿uno qué necesitaba? Necesitaba un punto y una dirección, que era lo que llamábamos la normal del plano. ¿Sí? Bueno, punto tenemos, porque por ejemplo, siempre, ¿qué significa que un punto pertenece a este plano? Si yo le doy un valor a alfa y un valor a beta, automáticamente esto se convierte en un punto en el plano. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo yo le llamo a alfa igual 0 y a beta igual 0, tengo que el punto 2, 3, 5 es un punto en el plano. ¿Sí? ¿Sí? Déjenme seguir por acá. Sé que el punto P0 de componentes 2, 3, 5 pertenece al plano pi. Y en general, cuando les den la ecuación vectorial o paramétrica de un plano, lo que no tiene los parámetros automáticamente es un punto en el plano. Eso es como para que lo tengan siempre presente. La justificación de eso es que cuando yo hago alfa igual 0 y beta igual 0, queda solamente este punto. ¿Sí? Pero automáticamente cuando tengan la expresión paramétrica o vectorial, esto que no tiene los parámetros es un punto en el plano. ¿Sí? Bueno, entonces tengo un punto en el plano. ¿Qué es lo otro que me hacía falta para lograr la ecuación implícita? Una dirección. Bueno, a priori yo no tengo una dirección. Tengo dos vectores, que recuerden que estos en la ecuación vectorial son los vectores que van a ser paralelos al plano. Si yo tengo el plano y tengo el plano, ¿sí? Imaginen que en mi mano es el plano y tengo dos vectores que son paralelos al plano. Estos dos vectores son este vector y este vector. ¿Sí? Entonces yo a partir de estos dos vectores que son paralelos al plano, tendría que tratar de lograr un vector normal al plano. Recuerden que un vector normal al plano es un vector ortogonal al plano. Entonces, ¿qué es lo que yo usaba para obtener el vector normal al plano? El producto cruz. Porque si estos son los vectores paralelos al plano, el producto cruz automáticamente es ortogonal, es decir, forma un ángulo de 90 grados con los dos vectores paralelos al plano, y en consecuencia este vector normal, este vector producto cruz de estos dos es el vector normal al plano, es el vector que va a ser ortogonal al plano. Entonces, mi vector normal o dirección al plano no va a ser otra cosa que el producto cruz de los vectores paralelos al plano. Entonces yo acá tengo que calcular el vector producto cruz. Tengo que poner I, J, K. Acá pongo las componentes 1, 2, 1. Y acá pongo las componentes menos 2, 1, 3. Y ahora aplico la definición de producto cruz. Entonces tacho primera fila, primera columna. Entonces me queda el determinante 2, 1, 1, 3 por el vector I. Acá me va a quedar tacho primera fila, columna del medio. Tengo que poner lo que me queda a derecha acá a la izquierda, es decir, 1, 3. Y lo que me quedó acá a la derecha, 1 menos 2, multiplicar por J. Y a esto acá le tengo que sumar lo que me queda de tachar la primera fila con la última columna. Acá tengo 1, 2, menos 2, 1, multiplicado por K. ¿Sí? Acá, como para que lo recuerden, los vectores I, J y K son los vectores de la base canónica en el espacio. Es decir, I es el vector de componentes 1, 0, 1,
J es el vector de componente 0, 1, 0. Y K es el vector, son vectores, ¿sí? Acá no les pongo la flecha, pero son vectores. Es el vector de componente 0, 0, 1. ¿Sí? Entonces ahora calculo. Este determinante se obtiene de hacer el producto de esto por esto menos esto por esto. Me queda 6 menos 1, 5i. Acá me va a quedar menos 2, menos 3, menos 5j. Y acá me va a quedar 1 menos menos 4, que es 5, por k. Es decir, esto me da el vector de componentes usando las expresiones de i, j y k. Y que eso está multiplicado por 5 menos 5 y 5, respectivamente, me va a dar el vector de componente 5 menos 5, 5. Es decir, este va a ser mi vector normal al plano. Como para que tengan una idea geométrica de lo que está pasando. Acá tenemos el plano, ¿sí? Este pi, que pasa por el punto P0, que este plano es paralelo a los vectores de coordenadas 1, 2, 1 y a los vectores de coordenadas menos 2, 1, 3, ¿sí? Y me hacía falta la normal. Bueno, este vector que acabamos de calcular, que es el producto cruz entre estos dos, es el vector normal, que lo puedo observar acá o lo puedo observar acá. Lo importante es que ese vector normal va a ser ortogonal al plano. Entonces ya tengo el punto y la normal o dirección. Entonces automáticamente la ecuación implícita, ¿quién va a ser? Tengo que multiplicarla el vector normal por el vector p menos p0. ¿Sí? Es decir, esto es la primera componente de la normal, que es 5, por x menos la primera componente del punto por donde pasa el plano, 2. Después tengo que multiplicar la segunda componente, que es menos 5, por y menos 3, que es la segunda componente del punto por donde pasa el plano. Y por último tengo que hacer más 5 por z menos la tercera componente del punto por donde pasa el plano, que es 5. Esa es la ecuación implícita del plano, ¿sí? Y la ecuación normal sale de la ecuación implícita multiplicando y ordenando. Es decir, si multiplico 5 por x, después multiplico menos 5 por y 5 por z, me queda 5x menos 5y más 5z. Y después me va a quedar menos 10, me va a quedar más 15 y me va a quedar menos 25. ¿Sí? Igual todo esto a 0. Fíjense, si hago las cuentas acá, 15 menos 10 me da 5 y tengo 5 menos 25, me queda menos 20 de este lado. Cuando lo pase para el otro lado me queda igual a 20. Y entonces ahí aparece la ecuación normal del plano. Es decir, la ecuación normal del plano pi, ¿quién va a ser? Va a ser 5x menos 5y más 5z igual a 20. ¿Se dan cuenta? Entonces este ejemplo ilustra la conexión entre todas las ecuaciones de planos que hemos visto hasta ahora. Partí de la ecuación vectorial de forma automática, igualando componente a componente, aparece la ecuación paramétrica. De la ecuación paramétrica puedo encontrar la dirección, la normal al plano, haciendo el producto cruz entre los vectores paralelos al plano, y así aparece la ecuación implícita. Y de la ecuación implícita, haciendo las cuentas y ordenando, aparece la ecuación normal del plano. ¿Está bien? Entonces, esto muestra la conexión entre todas las ecuaciones de plano que hemos visto hasta ahora. Ahora, ¿qué pasa cuando me dan 3 puntos? Digamos, de la misma forma en que 2 puntos determinan una recta, 3 puntos también determinan una recta, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo construir la ecuación de un plano que pasa por 3 puntos. Entonces vamos a poner acá 2, y esto va a ser ecuación
del plano que pasa por 3 puntos. ¿Sí? Entonces vamos a empezar de una forma geométrica, porque es la forma que tenemos para darnos cuenta de las cosas. Entonces imaginen que tenemos 3 puntos, ¿sí? El punto P0, el punto P1 y el punto P2. Lo que sí vamos a tener cuidado es que estos son 3 puntos en el espacio no alineados. Es decir, no están posados sobre la misma recta, ¿sí? Entonces vamos a suponer que P0, P1 y P2 están en el espacio y están no alineados. O sea, no están sobre la misma recta. Entonces, bueno, ¿cómo puedo hacer para construir la ecuación de un plano que pasa por estos 3 puntos? Y cuando me refiero a la ecuación del plano, me refiero a cualquiera de estas 4, ¿sí? La primera que aparezca, digamos. Bueno, entonces, de nuevo, tengo que plantearme si quiero una ecuación u otra, cuáles son, por así decir, los ingredientes que necesito. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero la ecuación vectorial del plano que pasa por estos 3 puntos, necesito un punto y 2 vectores paralelos. Bueno, puntos tengo de sobra, tengo 3 puntos. Podría seleccionar este. Ahora, me faltan 2 vectores que sean paralelos al plano. ¿Está bien? Bueno, entonces la forma para construir esos vectores no es otra que tomar el vector con punto inicial P0 y con punto final P1. Ese sería un vector. Y el otro vector con punto inicial en P0 y punto terminal en P2. Entonces esos 2 vectores van a ser paralelos al plano, porque de alguna forma uno lo está construyendo al plano con esos 2 vectores metidos en el plano. Más paralelo que eso no hay, digamos. Entonces vamos a poner con un color un vector y vamos a poner con otro color otro vector, ¿sí? Entonces acá tengo el vector P0, P1 y acá tengo el vector P0, P2, ¿sí? Entonces ya tengo todos los ingredientes acá para poder construir la ecuación de un plano que pasa por el punto P0 y que tiene a este y a este vector como vectores paralelos. Entonces así, la ecuación vectorial del plano le vamos a poner nombre pi como antes, que pasa por los puntos P0, P1 y P2, va a ser la colección de puntos P en el espacio, de modo tal que el punto 0P es 0P0, donde este P0 es uno de los 3 puntos de los que partí, más, y acá va alfa por uno de los vectores paralelos, P0, P1, más beta por el otro de los vectores paralelos, P0, P2, donde alfa y beta se mueven en los reales. Entonces, fíjense, mediante 3 puntos no alineados, yo me construyo el vector con punto inicial en P0 y en punto terminal en P1, y el otro vector con punto inicial en P0 y punto terminal en P2, y tengo así 2 vectores paralelos al plano. Me tomo el punto P0 y construyo la ecuación vectorial del plano. ¿Sí? Ahora, también yo podría, digamos, ya tengo una ecuación y con lo que vimos recién puedo saltar a la ecuación que yo quiera. Pero, por ejemplo, de este mismo esquema yo podría saltar a la ecuación implícita del plano, siempre y cuando yo consiga una dirección, que es la normal. Bueno, de nuevo, si yo quiero la ecuación normal del plano, que pasa por los puntos P0, P1 y P2, va a ser pi
acá tenía que poner el producto, ¿sí?, de las componentes del vector normal, ¿sí?, por hacer x menos x menos la primera componente de P0, y menos la segunda componente de P0, y z menos la tercera componente de P0. Pero si quiero escribir eso de forma, digamos, abreviada, esto puede ser que va a ser la colección de puntos P, de modo tal que P0 por n, que esta vez n va a ser el producto cruz entre estos dos vectores, va a ser 0. ¿Está bien? O sea, en este caso, el plano, la ecuación vectorial del plano que pasa por los puntos P0, P1 y P2 va a ser la colección de puntos P en el espacio que cumplen esto. Y la ecuación normal del plano pi que pasa por los puntos P0, P1 y P2 va a ser la colección de puntos P en el espacio que cumplen con esto. ¿Está bien? Entonces veamos un ejemplo de cómo puedo construir la ecuación de un plano cuando me dan 3 puntos. Entonces supongamos que tengo los puntos P0 de componentes 2, 3, 5. Tengo el punto P1 de componentes 3, 4, 5. Y tengo el punto P2 de componentes 2, 4, 6. ¿Sí? Entonces, acá, digamos, lo que tendría que hacer, por ejemplo, si quiero la ecuación vectorial del plano, es conseguir un punto y una normal o dirección, es decir, el vector que va a ser ortogonal al plano. Puntos tengo de sobra, puedo tomar este, y me falta el normal. Bueno, podría seleccionar este mismo esquema que tengo acá y tomar los dos vectores paralelos al plano con igual punto inicial en P0. ¿Está bien? Entonces puedo tomar el vector P0, P1, que no va a ser otro que hacer la diferencia entre las coordenadas de este y este. Es decir, acá debería tener 3 menos 2, 1, 4 menos 3, 1, y 5 menos 5, 0. Y después voy a tomar el otro vector que va a resultar ser el vector paralelo al plano, P0, P2, que no es otro que restar las coordenadas de este menos las coordenadas de este. 2 menos 2, 0, 4 menos 3, 1, y 6 menos 5, 1. Entonces ya tengo los dos vectores paralelos al plano, ¿sí? Tengo los dos vectores paralelos al plano y tengo un punto en el plano. Por lo tanto, la ecuación vectorial, ¿quién va a ser? Va a ser la colección de puntos P, tal que el plano pi se puede escribir como 0P igual el punto por donde pasa el plano, que en este caso es 2, 3, 5, más alfa por uno de los vectores paralelos, que va a ser 1, 1, 0, más beta por el otro vector que va a ser paralelo, que en este caso es 0, 1, 1. Con alfa y beta moviéndose en los reales. Entonces esto es la ecuación vectorial que va a pasar por estos tres puntos. ¿Sí? Entonces, esta es otra forma de construir ecuación de plano, cuando me dan 3 puntos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los ingredientes que tengo que tener para construir un plano? Bueno, una posibilidad es un punto y dos vectores paralelos. Esa es la ecuación vectorial. Otra posibilidad es una dirección, que es la normal, y un punto. De ahí sale la ecuación implícita. Y esta otra, si tengo 3 puntos. Si tengo 3 puntos, puedo construir la ecuación vectorial o normal del plano. Y en consecuencia, si consigo o la vectorial o la normal, tengo la paramétrica o la implícita. ¿Está bien? Entonces, estas son todas las formas y las posibilidades de construir ecuación de plano, ¿sí? 2 vectores paralelos y un punto, 3 puntos o un punto y una normal, es decir, un punto y una dirección. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ver cómo es la gráfica de un plano. Cómo hacer para graficar
gráficos de planos. Entonces, para graficar un plano, siempre va a ser útil, de todas las ecuaciones que hemos visto, la que va a resultar ser útil va a ser la ecuación normal del plano. Entonces, sea pi, la ecuación ax más bi más cz igual d. ¿Sí? Fíjense que acá automáticamente, esta es la ecuación normal del plano, y justamente la normal va a ser el vector de coordenadas a, b y c. Y esto lo voy a decir de nuevo, creo que lo he dicho en algún momento, pero cuando uno tiene la ecuación normal del plano, automáticamente, sin hacer ninguna cuenta, uno sabe cuál es el vector normal. Son las coordenadas van a ser los números que acompañan a las coordenadas, a las variables x y z. O sea, uno tiene la ecuación normal del plano y automáticamente sale cuál es el vector normal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer van a ser los criterios para poder dibujar un plano? En realidad, para poder dibujar una porción de plano, porque ahora vamos a ver cómo va a ser el dibujo, es encontrar las intersecciones con los ejes coordenados y con los planos coordenados. La idea es más o menos la que uno tiene para hacer el dibujo de una recta. Si uno quiere hacer el dibujo de una recta, uno necesita 2 puntos. Bueno, acá uno, al tener un plano que está en una dimensión más, que es el espacio, uno necesita un poco más de información, por así decirlo. Que van a ser, además de los cortes con los 3 ejes, los cortes con los planos coordenados. Entonces, una de las cosas que vamos a necesitar para hacer el gráfico de un plano es saber la intersección con los ejes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para hacer la intersección con los ejes? Bueno, básicamente, por lógica, si uno mira la ecuación del plano, ¿cuál va a ser el corte con el eje? X, por ejemplo. Y el corte con el eje X va a ser cuando uno haga y igual 0 y z igual 0. ¿Está bien? Entonces, cuando yo haga y igual 0 y z igual 0, esto me va a dar el corte del plano, o la intersección, con el eje X. Y de la misma forma con los otros. Cuando haga X igual 0 y Z igual 0, esto me va a dar el corte con el eje Y. ¿Sí? Y cuando haga Y igual 0 y X igual 0, ¿sí? O sea, estoy haciendo esta igual 0, esta igual 0 y esta igual 0, eso me va a dar el corte con el eje Z. Y esos van a ser los tres cortes con cada uno de los 3 ejes. ¿Sí? Y después, lo que también voy a necesitar va a ser la intersección con los planos coordenados. Planos coordenados. Que si ustedes recuerdan, los planos coordenados son los planos formados por el eje X y el eje Y, los planos formados por el eje Y y el eje Z, y el plano formado por el eje X y el eje Z. Esos son los 3 planos coordenados que existen. Entonces, cuando yo haga X igual 0, desaparece el primer término y me queda una recta metida en el plano YZ. Esa recta metida en el plano YZ va a ser el corte del plano con el eje YZ. Entonces, en X igual 0 es el corte del plano con el plano YZ. Cuando yo haga igual a 0, esto me va a dar el corte del plano pi con el plano XZ. Y cuando yo haga z igual 0, esto me va a dar el corte del plano con el plano coordenado XY. ¿Sí?
Bueno, entonces veamos un ejemplo para ver cómo funciona esto de las intersecciones para poder encontrar la gráfica de un plano. Entonces, supongamos que tenemos la ecuación normal del plano, que va a ser 3x más 6y más 2z igual 6. ¿Sí? Entonces, de nuevo, acá yo necesito los cortes con los ejes y los cortes con los planos coordenados para poder visualizar la gráfica de este plano. Entonces, tengo que hacer primero y igual 0 y z igual 0. Cuando hago y igual 0 y z igual 0, me queda 3x igual 6, que si lo despejo, me queda x igual 6 sobre 3, que es 2. ¿Sí? Cuando haga x igual 0 y z igual 0, estoy haciendo x igual 0 y z igual 0, me queda 6y igual 6. O sea, esto me da y igual 1. Y cuando haga y igual a 0 y x igual a 0, estoy haciendo este 0 y este 0, me queda 2z igual 6. Paso dividiendo el 2 y me da z igual 3. Entonces, x igual 2 va a ser el corte del plano con el eje x. Y igual 1 el corte con el eje y. Y z igual 3 el corte del plano con el eje z. ¿Sí? Entonces, ya tengo los cortes con los ejes. Ahora tengo que ver los cortes con los planos coordenados. ¿Sí? Cuando haga x igual 0, voy a obtener el corte del plano con el plano coordenado y z. Si miro la ecuación y pongo x igual 0, me queda la recta 6y más 2z igual 6. Fíjense que lo voy a poner entre paréntesis, pero esto no es otra cosa que una recta implícita en el plano YZ. ¿Sí? Cuando haga y igual a 0 en la ecuación, me va a quedar la recta implícita 3x más 6 más 2z, perdón. ¿Sí? Porque estoy haciendo 0 acá. 2z igual 6. Bueno, esta es una ecuación implícita de una recta en el plano, esta vez, xz. Y cuando haga z igual 0, anulo este término y me va a quedar 3x más 6y igual 6. Y esta es una recta implícita, esta vez en el plano xy, o sea, en el piso. Entonces, con esta información yo voy a poder graficar el plano. Ahora veamos cómo hacerlo. Acá tengo el eje Z, el eje Y y el eje X. ¿Sí? Acá tengo el origen, el semieje negativo de las X, el semieje negativo de las Y y el semieje negativo de la Z. Entonces, primero lo que voy a hacer es marcar los puntos con los cortes de corte con los ejes. O sea, x igual 2, supongamos que por acá tengo 1 y por acá tengo 2. Ahí corta, ese punto es el punto de corte de este plano con este eje. Y igual a 1, acá, este va a ser el corte del plano con el eje Y. Y z igual 3, marco 3 para las zetas. Acá va a estar el corte con el eje Z. Entonces, por ahora marco los cortes con los ejes. Y después lo que voy a hacer es graficar las rectas en los respectivos planos coordenados en donde están metidas. Entonces, por ejemplo, en el plano YZ, ¿cuál es el plano YZ? Es la pared, por así decir. Es esto que está acá. Es el plano generado por el eje Z y el eje Y. Entonces, en ese plano tengo esta recta de forma implícita. Entonces, trato de graficar esta recta consiguiéndome 2 puntos de la recta. ¿Sí? Si pongo y igual 0, tengo z igual 3, justamente acá. Un punto de la recta esta. Cuando pongo z igual 0, tengo y igual 1. Este justamente es otro punto de la recta. Así que fíjense que estos 2 puntos
además de ser los cortes del plano con los ejes coordenados, son dos puntos de esta recta que va a ser el corte del plano con el plano coordenado ZI. Entonces, esta que está acá, es un pedazo de recta, es un pedazo de esta recta que está metida en el plano ZI, en la pared, ¿sí? Entonces vamos ahora con la otra recta. Esta recta es una recta metida en el plano coordenado XZ, o sea, en esta otra pared, ¿sí? En el plano generado por el eje X y el eje Z. Entonces, de nuevo, para graficar esta recta me consigo dos puntos en esta recta. Entonces, para eso, primero me doy Z igual 0 y me queda 3x igual 6, o sea, 6 sobre 3, 2. Justamente acá corta la recta, es un punto de la recta. Además de ser el corte del plano con el eje X, este es un punto de esta recta, ¿sí? Ahora, cuando me doy x igual 0, z vale 3, que es este que está acá. Y este, además de ser el corte del plano con el eje z, es otro punto de esta recta que está metida en el plano XZ. Entonces, esto que está acá es otro pedazo de la recta esta que está metida en el plano XZ y que va a ser el corte del plano pi con el plano coordenado XZ, ¿sí? Y por último me falta esta recta, que es una recta que está metida en el plano XY, o sea, en el piso. Entonces, de nuevo, para graficarla, me consigo dos puntos de esta recta. Cuando hago y igual 0, despejo el x y me queda x igual 2. Es este punto que está acá. Y cuando hago x igual 0, me queda y igual a 1, que es este punto que está acá. O sea, estos dos puntos, además de ser el corte del plano con los ejes, son dos puntos de esta recta, que está metida en el piso. Entonces va a ser un pedazo de esta recta, esto que está acá. Entonces, esto que aparece acá es una porción de este plano pi, ¿sí? Entonces, por lo general vamos a hacer así la gráfica de un plano. Entonces, fíjense, si yo, para que ustedes lo vean, esto, déjenme ponerlo por acá, esto es el corte con el plano XZ, ¿sí? Esto que está acá, corte con el plano XY. Y en celeste nos queda el corte con el plano ZI. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa estos cortes? Como les digo, esta es una porción del plano pi y cada uno de los colores son los cortes con los planos coordenados. ¿Qué significa esto? Fíjense que esta, por ejemplo, la línea celeste es un pedazo de la recta metida en el plano IZ. De la línea celeste, para el otro lado de la pared, continúa la gráfica del plano. Lo que ustedes están viendo acá es la gráfica del plano en el primer cuadrante, ¿sí? De la línea celeste para el otro lado, sigue la gráfica del plano para el otro lado de la pared. De la línea verde para este otro lado de la pared, sigue la gráfica del plano. Y de la línea roja para abajo, porque la línea roja está en el piso, sigue la gráfica del plano. ¿Está bien? El plano es una colección de puntos infinita, ¿sí? Es decir, la gráfica del plano es infinita. Lo que hemos hecho acá, por una cuestión de simplicidad, es visualizar una porción del plano, ¿sí? Entonces, esta es la forma en la que tienen que hacer la gráfica de un plano, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con lo que es posición relativa de planos en el espacio. ¿Está bien? Es decir, ya hemos estudiado ecuaciones de planos, hemos visto cómo se relacionan las ecuaciones del plano, hemos visto ahora cómo graficar un plano. Entonces, una vez que ya sabemos eso, lo que vamos a hacer es tratar de ver
cuál es la relación entre dos planos en el espacio. Es decir, yo me tomo dos planos cualesquiera en el espacio. ¿Qué es lo que puede pasar entre los dos planos? Es decir, ¿van a compartir o no van a compartir puntos? Entonces, para eso, de nuevo, al igual que para graficar, también va a ser útil saber, o digamos, para estudiar la posición relativa de dos planos en el espacio, hacerlo con las ecuaciones normales de los planos, ¿sí? Digamos, estas son la ecuación normal es la que va a resultar ser útil para estudiar la posición relativa. Entonces acá tenemos el plano π1 con vector normal A1, A2, A3. El plano π2 con vector normal o dirección A1', A2' y A3'. Y vamos a suponer también en este esquema que el plano π1 pasa por el punto P0 de coordenadas x0 y 0, z0. Y el plano π2 pasa por el punto P0' de coordenadas x0' y 0', z0'. Entonces, de esta forma, si pasa por este punto, este D1 es esto, y este D1' que aparece a la derecha en la ecuación normal es esto que está acá, ¿sí? Este va a ser la hoja 4, ¿sí? Entonces, como les decía, va a ser interesante saber qué pasa entre estos dos planos geométricamente. Así como estudiábamos posición relativa de rectas, el primer caso que estudiábamos, o la primera posibilidad que se presentaba, era que las rectas fuesen paralelas. Bueno, en el caso de los planos va a ser lo mismo. La primera posibilidad que puede darse entre dos planos en el espacio es que sean paralelos. ¿Qué quiere decir que sean paralelos? Bueno, al igual que las rectas, la posición relativa de planos está fuertemente relacionada con los vectores directores del plano. ¿Qué es lo que pasaba con las rectas? La posición relativa entre rectas estaba relacionada con las direcciones. Bueno, acá las direcciones son las normales, o sea, los vectores que van a ser ortogonales al plano. Bueno, entonces la posición relativa entre los dos planos está fuertemente relacionada, como vamos a ver ahora, entre las direcciones del plano. Entonces, el primer caso que se va a dar, que le vamos a llamar caso 1, va a ser que los vectores directores de los planos, en este caso n1 y n2, sea uno múltiplo del otro. Es decir, el primer caso es que exista un número real, k, tal que el vector normal del plano π1 sea un múltiplo, por este múltiplo k, por el vector normal del plano π2. ¿Sí? Entonces, esto va a significar que los planos sean paralelos. ¿Por qué? Porque si yo tengo, imaginen que este es el, déjenme ponerlo con color, supongamos que este es el plano π1, ¿sí? Con normal n1. Si ocurre de que el vector n1 es un múltiplo del vector n2, esto está diciendo que los vectores normales de los planos son paralelos. O sea que lo que está ocurriendo es que el vector n2 es paralelo al vector n1. ¿Sí? Este es el vector n1. Entonces, si son paralelos, la situación que se genera es que el plano π2 va a resultar ser paralelo. O sea, que los vectores normales sean paralelos se traduce en que los planos sean paralelos. Pero de nuevo, al igual que en el caso de las rectas, se puede presentar una situación de paralelismo en donde los planos son paralelos pero no comparten puntos, ¿sí? Pero también puede ocurrir la situación en que los planos son paralelos. Yo acá tengo el vector n1 y el vector n2 es un múltiplo del n1, eso se traduce en que es paralelo al vector n1. Pero en este caso el plano π1 y el plano π2 son el mismo plano. Y esa es otra situación de paralelismo, que es lo mismo que pasaba con las rectas. Las rectas, cuando los vectores directores eran unos múltiplo del otro,
las rectas podían ser paralelas coincidentes o no coincidentes. Bueno, acá es lo mismo. Pues los planos pueden ser paralelos coincidentes, que es esta situación, paralelos no coincidentes, perdón, no coincidentes, o pueden ser paralelos coincidentes, o sea, el mismo plano. ¿Esto qué significa? Acá esta es la situación donde pi1 es igual a pi2, y acá tengo la situación donde el plano pi sub 1 no coincide con el plano pi sub 2. ¿Sí? Entonces, dentro del caso de paralelismo de planos, es decir, cuando los vectores directores sean unos múltiplos del otro, se pueden dar dos situaciones, o dos subcasos, por así decir. El subcaso que le vamos a llamar I, donde se presenta el caso de que los planos sean paralelos coincidentes. En este caso, de los planos paralelos coincidentes, que es este caso que está acá, los dos planos son el mismo y por lo tanto tienen todos los puntos en común. Es decir, esta es la situación donde pi1 y pi2 tienen los mismos puntos. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos, digamos, ahora que ya esto es para saber cuándo, digamos, dos planos son o no desde el punto de vista geométrico, cuándo son paralelos coincidentes o no. Ahora, lo interesante es estudiar un criterio que me permita a mí saber cuándo dos planos van a ser paralelos coincidentes o no. ¿Sí? Entonces, para saber si son paralelos coincidentes o no, lo primero que tenemos que hacer es ver que un vector normal es múltiplo del otro. Eso es básico, como paso número 1. ¿Sí? Chequear, una vez que tengo las ecuaciones normales de los dos planos, chequear que un vector normal es múltiplo del otro. Eso es la primera cuestión. Una vez que me doy cuenta de eso, me doy cuenta de que los planos son paralelos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacer para saber si son el mismo plano o no? Es decir, si son paralelos coincidentes o no coincidentes. Entonces, para eso vamos a tratar de establecer un criterio para ver cuándo estamos en esta situación o en esta otra situación. Entonces, vamos a razonar de la siguiente forma. Fíjense, si dos planos son paralelos no coincidentes, no tienen ningún punto en común. ¿Sí? Si dos planos son paralelos coincidentes, tienen todos los puntos en común. Pero fíjense que basta con que tengan un solo punto en común los dos planos para que tengan todos los puntos en común. ¿Sí? Y basta con que no tengan un solo punto en común para decir o afirmar que los dos planos son distintos. ¿Sí? Entonces, el estudio o la decisión de saber si los dos planos son el mismo o no se reduce a saber si comparten un solo punto o no. ¿Sí? En esta situación de que yo ya sé que son paralelos. Entonces, déjenme terminar de escribir acá los subcasos. Esto es el otro caso es que sean paralelos no coincidentes. Entonces, en este caso, el plano pi1 y el plano pi2 no tienen puntos en común. ¿Sí? Entonces, como les decía, todo se reduce a saber si comparten o no un solo punto. Entonces, por ejemplo, yo acá sé que el punto P0 de coordenadas x0 y 0, z0 es un punto en el plano pi sub 1. Si yo de algún modo me puedo dar cuenta de que este punto P0 pertenece o no al plano pi2, si me puedo enterar de eso, automáticamente me voy a dar cuenta si los planos son paralelos coincidentes o no coincidentes. Porque, ¿está bien? Como les dije recién, todo se reduce a saber si comparten un punto o no. Si comparten un punto, comparten todos. Si no comparten un punto, no comparten ninguno en esta situación de paralelismo. Entonces, el análisis siempre lo voy a hacer con uno de los puntos del plano. Me tomo un punto cualquiera y veo si está o no en el otro. Ahora,
¿Qué significa matemáticamente que el punto este P0 esté o no en el otro plano? La ecuación normal del otro plano, pi2, es esta. Preguntarme si este punto pertenece o no a este plano, ¿qué significa? Significa saber si esta triupla x0 y 0z0 cumple o no esta ecuación. Eso significa saber si está este punto en este plano o no. Si yo reemplazo por x y z, x0 y 0z0 y cumple la ecuación, ese punto está en el plano. Si yo reemplazo x0 y 0z0 en esta ecuación y no cumple, entonces no está en el plano. ¿Está bien?